Hoy en día se conoce lo que se conoce como el catálogo de la vida, donde se listan todas las especies, todas las familias, todos los géneros, todos los órdenes que se conocen actualmente en este momento en el mundo. Y me tomé el trabajo de empezar a mirar las familias, que es como el patrón oro de poder uno verse porque con las familias podemos ver los órdenes, las clases, los reinos de lo que hay en Colombia. Y me encontré con datos como este, que me permito tomar acá. Eso fue hace un trabajo, hace unos 4 años. Empecemos por el reino animal. El reino animal, inclusive la palabra animal viene de ánimo, ¿no? Que son organismos que tienen movimiento en contrario contra las plantas que están quietas, plantadas, ¿no? Ajá. Y se encuentra uno con datos como este, mire. Hablando de todos los filos que hay en el reino animal, yo logré recolectar 1.461 familias de 6.426, que representa más o menos el 23%, casi el 25% de las familias de animales del mundo representadas en Colombia. Quiero recordar que uno de los momentos más importantes fue cuando decidimos volver a publicar el Código de Recursos Naturales 10 años después de su expedición y el decreto ley que posibilitó que nosotros en esa época planteáramos una consigna que hoy en día está muy vigente, que es conviva en paz con la naturaleza, y sacamos esta edición del Código de Recursos Naturales. Y eso fue pues algo con lo cual le llegamos a todos los municipios del país, a los 1.116 municipios del país, a los que les dijimos a los alcaldes: ¿quiere usted participar con nosotros en la restauración de la cuenca hidrográfica que abastece al acueducto municipal? Y todos contestaron que sí. Y si hoy les volviéramos a preguntar, 40 años después, la misma pregunta, todos dirían que sí, también incluyendo a los de las juntas veredales que abastecen de agua a las veredas, porque aún tenemos el mismo problema de no haber podido ordenar el territorio alrededor del agua con acueductos. En Colombia, digamos, la creación del INDERENA marca un hito en la institucionalidad. Con la reforma del Estado marca un hito en la institucionalidad, porque tenemos una institución en ese momento que se dedica a aplicar, a crear y aplicar una política pública sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Entonces las palabras son muy importantes, porque los recursos pues son los recursos forestales, los recursos pesqueros, los recursos etcétera, y el medio ambiente más adelante. Todo parecía ir andando, y de hecho tenemos unos antecedentes impresionantes en ese periodo antes de 1992. Por ejemplo, en el INDERENA tuvimos personas tan interesantes que aportaron tanto como Juan Pablo Ruiz, una persona que se dedicó toda su vida a acercar los conceptos de la naturaleza, de los recursos naturales y de la biodiversidad con la economía. O tuvimos a Roberto Franco, una persona que se dedicó también en toda su vida a acercar los conceptos mismos del territorio, la naturaleza, con los pueblos indígenas, con énfasis en aquellos que viven mucho más inmersos, diríamos hoy, en los ecosistemas más, no amenazados, en los ecosistemas más biodiversos del país, como los grupos no contactados, o en aquel entonces no contactados, y después que llamamos de aislamiento voluntario. Entonces se tiene que ver el enfoque del uso de los recursos naturales y de los ecosistemas y del medio ambiente en un marco institucional que también suma elementos de política pública, suma elementos de ciencia desde los naturalistas y los ecólogos y los antropólogos que hacían un análisis de los usos de la naturaleza, con los forestales o la ingeniería forestal, que también tiene un papel significativo durante muchas décadas en el manejo y la gestión ambiental de los recursos naturales, y era un enfoque de recursos naturales más sobre la oferta y el uso de esos recursos
que no involucraba necesariamente los otros aspectos de ecología y digámoslo así, algunas reflexiones sobre algunas especies amenazadas, la extinción y ese otro tipo de parámetros que inclusive es lo que ha unido la biodiversidad. En la época del Inderena se hizo el Código de los Recursos Naturales Renovables, cuando no se tenía legislación coherente, aplicable, definida con filosofías sobre el futuro del país, y viene la expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables. Ese es uno de los puntos centrales de esa administración y que realmente fijó los lineamientos de una política al país en este sentido. Eso me parece a mí súper importante y realmente evaluando todo lo que significó para el desarrollo, o lo que significa para el desarrollo del país, la aplicación de las normas del Código de Recursos Naturales. Cuando hablamos tanto de normatividad, yo diría que ahí está el eje central para la normatividad del país. Vamos mucho a acciones puntuales, de decretos, de esta serie de cosas, pero la parte central de las actividades de los bosques en el país está en el Código de los Recursos Naturales. De hecho, la COP16 y el marco mundial de Cumming-Montreal que aborda ese tema parte de la preocupación por la pérdida de ecosistemas que hay a nivel planetario. O sea, ese sigue siendo un gran problema. Entonces, yo creo que en Colombia ese ha sido un problema muy grave a través del tiempo. Desde la época del Inderena ya lo era. Yo creo que en la época en que tú estuviste se percibía que era un problema muy fuerte. Ahora medido con más precisión a través de las imágenes de satélite. Creo que el sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAN hace una estupenda labor en poder estar identificando ese problema. Y tal vez hay una buena noticia, y es que el año pasado ya el problema de la deforestación, pues por primera vez en muchos años, muestra unas cifras de reducción. Pero habría que tener acciones en el largo plazo para que eso no sea una cuestión simplemente momentánea y se pueda sostener y se pueda llegar a cumplir las metas que están planteadas hacia el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, Gerardo. O sea, en 6 años el compromiso que tiene Colombia es de llevar la deforestación a cero. Bueno, el Inderena en su momento en realidad era el soporte de la reforestación en Colombia, porque en ese momento no había corporaciones, había muy pocas, y el Inderena tenía todos los servicios de apoyo a la reforestación, distribuido en 2 estaciones principalmente. Una era la Estación Forestal de la Florida, donde estaba el principal vivero del país en ese momento, que era el vivero de la Florida. Había el laboratorio de semillas, el banco de semillas, es decir, una estación completa donde se brindaba el apoyo y el soporte a los programas de reforestación que había en el desarrollo a nivel nacional. Y se complementaba con una infraestructura muy fuerte que tenía en Antioquia, llamada Piedras Blancas, donde había programas de investigación fuertes, daños abióticos, plagas y enfermedades. Y hasta hoy, pues prácticamente no han sido reemplazados por ninguna otra entidad a nivel nacional. Lo que se hacía era investigación y producción. De ahí salieron cientos de miles de árboles, millones de árboles, para suplir programas de reforestación comercial, ambiental, de restauración, de arborización urbana. En muchas circunstancias fue la escuela de producción de árboles que hubo en el país. La campaña verde se inicia en el octubre del año 1985 y la campaña verde fue el primer instrumento político de participación política, social, popular
para que pudiéramos llevar los programas que está diciendo el ingeniero Enrique sobre la reforestación y el banco de semillas a través de algo que se llamó la campaña verde. La campaña verde tenía un eslogan que era 1000 alcaldes siembran futuro. En ese momento en Colombia había 1000 alcaldes. Supongamos que Colombia tiene 1060 alcaldes o 1000 alcaldes, y si cada alcalde sembrara 10.000 árboles y tuviera su propio vivero municipal y tuviese un banco de semillas que lo surtía el Inderena, entonces podríamos tener una Colombia verde, que era el gran sueño de la campaña verde. Por supuesto que esta campaña verde necesitó de 3 elementos fundamentales: una visión política, que era el Inderena a través de la campaña verde, que fue una campaña popular que llegaba a los alcaldes, que llegaba a todos los actores sociales y que se trató de articular con muchos actores de la sociedad civil, precisamente para que conocieran la importancia de la reforestación, de los árboles, de la protección ambiental, de la conservación ambiental, que nos lleva a la conservación de la biodiversidad. La colonia terminó pues en la independencia, y la independencia terminó en que se subdividió el continente en unas fronteras que trazaron, artificiales. Entonces, ¿qué pasó? Eso nos encajonó. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, un poco como que estamos pensando en la biodiversidad del país, pero esa biodiversidad tiene un continuo. Si uno mira, y en una de mis expediciones que me recorrí la Amazonía hasta salir a Buenos Aires, por entre los ríos, claramente se ve que el Amazonas se va desdibujando en la pampa argentina, pero que es un ecosistema conectado. De manera que la propuesta es: pensemos en más grande, pensemos en los ecosistemas generales de la América. Cuando mira el Amazonas hacia el norte o hacia el nororiente, ve cómo se proyecta en la Amazoninoquía, claro, porque es el Guaviare, no es Amazonas, pero es Amazoninoquía, claro, porque son ríos con Guaviare, que es del Orinoco, pero hacen parte del Amazonas. Claro. Y cómo a través de los tepuyes, a través de toda la parte chiribiquete, llega hasta la Lindosa, por ejemplo, que ya es zona relativamente andina si se quiere, pero hay una continuidad. Julio Carrizosa ha planteado libro en el capítulo 5 del libro de Colombia Compleja, los sistemas ambientales territoriales, claro, que es mirar eso de manera... Yo llevé esta propuesta y miré cómo lo ven desarrollando desde la universidad, que la idea de ordenamiento debería partir de ese concepto de sistemas ambientales territoriales, que no tienen fronteras, sino que están conectados y tienen una relación muy interesante, social, ecológica, incluso política, en todo el desarrollo de esto. A mediados del siglo XIX, la Comisión Corográfica, que básicamente fue una gran expedición científica que buscaba conocer, identificar y cartografiar diferentes elementos biofísicos, sociales que estaban en Colombia. Esa gran expedición científica fue liderada por un militar. Siempre los militares estaban asociados a esa geografía en ese inicio, por un gran militar que se llamaba Agustín Codazzi. Él venía de Italia y pues básicamente resultó pues acá en el Nuevo Mundo y acá en Colombia y en Venezuela, identificando pues todas las regiones de Colombia y haciendo un recorrido, identificando, como les dije anteriormente, características físicas, culturales, sociales.